Hola, ¿cómo están? En nuestro video de hoy vamos a continuar trabajando respecto a aquellos elementos que facilitan la convivencia de los seres humanos en sociedad. Hemos visto hasta ahora que las personas somos seres gregarios y que por tanto necesitamos y buscamos vivir en comunidad para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, nuestra vida en comunidad supone diferentes formas de interacción, algunas de ellas eh, como el conflicto, que pueden generar consecuencias graves en nuestras vidas y que por lo tanto tienen que existir mecanismos que generen el control adecuado sobre los individuos para poder desarrollarse en sociedad. Estos mecanismos es lo que vamos a llamar normas de conducta, mecanismos externos que nos van a permitir controlar y encauzar el comportamiento de los seres humanos. ¿A qué le vamos a llamar normas o normas de conducta en nuestro curso de Educación Social y Cívica? Una norma no es nada más ni nada menos que una pauta o una regla de cómo debo yo actuar, particularmente regulando lo que hace a nuestra vida como seres humanos en sociedad. ¿Sí? Las normas, por lo tanto, nos indican desde qué debemos o no debemos hacer, pensar o sentir en determinadas situaciones. Son normas, las pautas que marcan cómo se debe saludar al entrar a un lugar, cómo debemos ir vestidos al ir al colegio, o también son normas aquellas que regulan el tránsito, la circulación, los impuestos que debemos de pagar. Por lo tanto, podemos descubrir que en nuestra vida en sociedad hay muchos de los aspectos, por no decir casi todos, que están regulados o alcanzados por pautas de comportamiento. Ahora, ¿qué sucede con estas normas? No son iguales en todas partes, no son iguales las normas en Uruguay que las normas que podemos encontrar en otra parte del mundo. De la misma manera, que dentro del mismo país y dentro de la misma cultura podemos ver normas diferentes. Por ejemplo, en nuestro país, a principios del siglo XX, el divorcio como práctica no era admitido para las mujeres, solo el hombre podía divorciarse. Hoy en día tenemos normas más actuales que con el paso del tiempo han permitido que tanto el hombre como la mujer puedan manifestar su voluntad de divorciarse. Entonces, las normas, como pautas, como reglas de comportamiento, son relativas a cada sociedad y a cada momento. ¿Qué forma podemos darle a estas normas o cómo es la estructura genérica de una norma de comportamiento? Básicamente todas las normas funcionan en el mundo de lo que nosotros llamaremos el mundo del deber ser, ¿sí? De lo que se espera que el sujeto haga. ¿Sí? Por eso decimos que las normas tienen el formato de si es A, debe ser B. En esta estructura, la letra A simbolizaría una situación y la letra B la consecuencia deseada o esperada por la norma. Por ejemplo, cuando veíamos recién que las normas podían alcanzar lo cotidiano como el saludo, podríamos decir que si ingreso a un recinto, sea este el salón de clase o mi propia casa, debo saludar, ¿no? Entonces, en esta norma, A sería ingresar a un lugar, B, el saludar, ¿sí? Eso es lo que debería hacer. Ahora, ¿qué sucede con este deber ser? Ese deber ser a veces se cumple y a veces no. Y ahí tenemos una característica fundamental de las normas de conducta y es que están basadas en la libertad de los individuos. El sujeto puede o no desarrollar su comportamiento de acuerdo a lo que la norma prevé, ¿sí? Sin embargo, la norma no deja de existir, pues su finalidad no es otra que prescribir u ordenar cómo el sujeto tiene que desarrollar su comportamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad en caso de que un sujeto no cumpla con las normas de conductas que se establecieron? Establecer sanciones, ¿sí? Cuando una norma no se aplica, o no se cumple ese deber ser, esa situación B esperada, tenemos como resultado una sanción. Las sanciones no son nada más ni nada menos que la consecuencia del incumplimiento. Y dependiendo del tipo de normas que yo esté incumpliendo, esas sanciones pueden ser formales o informales. Cuando las normas que estoy incumpliendo son de un tipo que vamos a ver ahora, que llamaremos normas jurídicas, las sanciones son del tipo formal. Es decir, hay un organismo, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el
Poder Judicial, que va a llevar adelante todo un procedimiento para sancionar a las personas que incumplieron esas normas. Sin embargo, cuando las normas son más cotidianas o normas más blandas, por decirlo así, las sanciones pueden ser de tipo informal. Una sanción informal puede ir desde la burla, el rechazo, ¿sí? Por ejemplo, a este sujeto que veíamos hoy en el ejemplo del formato de normas, cuando no entra y no saluda, bueno, la sanción puede ser que todo el mundo diga que es un maleducado o que no quieren hablar con él o saludarlo, ¿sí? Son mecanismos que la sociedad desarrolla más allá de que exista un organismo encargado de desarrollarlo. Bien, ahora, dentro de lo que son las sanciones formales, no siempre han sido igual. ¿Sí? Las sanciones han ido evolucionando desde lo que es la famosa ley del talión, las sanciones de restitución, el famoso ojo por ojo, donde si yo robo me roban, si yo mato me mato, si lastimo me lastiman, hasta lo que son las sanciones actuales que están basadas en la pena o también en el sistema de indemnizaciones. Una indemnización es una sanción que implica cierta reparación de un daño producido, ¿sí? Por ejemplo, si yo con mi árbol de mi patio rompo todo el techo de mi vecino en una tormenta, posiblemente tenga que costear de alguna forma la reparación y ahí lo estaría indemnizando. En el caso de la pena, que es la sanción formal por naturaleza en las sociedades actuales, no es nada más ni nada menos que la solución que brinda un órgano específico o un individuo específico que tiene a cargo la imposición de sanciones dentro de una sociedad. Esto que nombrábamos recién, el Poder Judicial, es el órgano en nuestro país que se encarga de aplicar las penas, que determina soluciones para que partes implicadas en un conflicto puedan tener un resultado justo. ¿Sí? Bien, entonces, hasta ahora hemos visto que las normas regulan nuestro comportamiento en sociedad, que están basadas en nuestra libertad como individuos, que tienen esta particularidad de que me indican a mí qué es lo que debe ser o qué es lo que debe suceder, ¿sí? Y que en caso de que no se cumpla con ese deber ser, implican sanciones. Recién en el video comentábamos que no todas las normas tienen el mismo tipo de sanciones y es porque existen diferentes tipos de normas. A grandes rasgos, nosotros vamos a diferenciar normas a las que vamos a llamar de tipo jurídicas y normas de tipo no jurídica, donde vamos a encontrar toda una batería de normas diferentes de la vida en sociedad. ¿Cuáles son las normas que más nos interesan a nosotros en nuestro curso de social y cívica? Nos interesan las normas jurídicas. Y si tenemos que hacer referencia a una particularidad de estas normas, es que son pautas creadas por el Estado. El Estado como organización, ¿sí? Que regula toda nuestra vida en sociedad, en nuestro país, por ejemplo, crea un montón de normas para todos los ámbitos de nuestra vida, para el tránsito, para el trabajo, para la vida familiar, para la compraventa de objetos, para sancionar delitos, ¿sí? Y son ese tipo de normas las que vamos a llamar de carácter jurídica. ¿Cuál es la particularidad de estas normas? Que no dependen de lo que cada uno de los sujetos quiera, sino de lo que el Estado entienda que garantiza el bienestar general. Por lo tanto, va a haber algunos estados que tengan algún tipo de normas jurídicas y otros que tengan otras, atendiendo a esta particularidad de que cada norma varía según el tiempo y el lugar. ¿Sí? Pero dentro del mismo estado yo voy a encontrar normas impuestas y controladas por organismos estatales que permiten que se organice nuestra vida en comunidad. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de normas jurídicas? Son ejemplos de normas jurídicas la prohibición de robar, ¿sí? Ya que está sancionado con una pena a aquellas personas que cometen este clase de delitos. Son normas jurídicas las que regulan los derechos de los niños a ser protegidos y alimentados por sus padres. Son normas jurídicas también las que regulan el vínculo entre un trabajador y un empleador y garantizan que un trabajador cobre su salario y que el empleador reciba el trabajo por el que pagó y así sucesivamente.
Ahora, para lo que es nuestra vida cotidiana y que hablábamos recién, que implica un montón de mecanismos normativos, vamos a encontrar toda otra batería de normas que vamos a llamar normas no jurídicas. Estas normas no jurídicas son de tres subtipos. Pueden ser morales, pueden ser religiosas o pueden ser sociales. ¿Cuál es la particularidad de estas normas? A diferencia de las normas jurídicas, no son normas creadas por el Estado y muchas de ellas dependen de lo que el individuo considere o adopte para su vida. Comencemos por las normas morales. Las normas morales nos hablan de la moral, de la ética de un sujeto, de lo que una persona considera bueno o malo, justo o injusto, correcto o incorrecto. ¿Sí? Y eso, si bien dentro de una sociedad existe una moral compartida, también es muy relativo. Podríamos decir que la norma de no mentir, de ayudar al prójimo, de ser solidario, son normas morales populares en lo que es la sociedad uruguaya. Ahora, quizás alguno de ustedes pueda decirme, bueno, yo no estoy a favor de esa norma moral y no está mal, porque cada uno adopta las normas morales que considera valiosas, y sobre todo aquellas que se les han transmitido en su propia casa a lo largo de su vida. Luego tenemos el subtipo de normas no jurídicas religiosas. Son normas también muy similares a las morales, porque también están hablando de lo bueno o de lo malo, pero que están muy enraizadas a la creencia religiosa a la que participa el sujeto. No son las mismas normas religiosas de alguien que practica la religión católica que quizás las normas religiosas de alguien que es budista. ¿Sí? Sencillamente porque cada una de estas religiones nos hablan de cuestiones o prácticas que son importantes dependiendo de en qué se crea en cada caso. ¿Sí? Bien, entonces tenemos normas morales, normas religiosas y un último tipo que permea muchas de nuestras situaciones diarias sin que nos demos cuenta son las normas que llamamos sociales. ¿Sí? Las normas sociales están presentes en la conciencia colectiva de nuestra sociedad y nos indican cómo resolver pequeñas situaciones cotidianas. ¿Sí? Allí estamos viendo en el video que las normas sociales refieren a la cortesía. La cortesía es esta gentileza, por ejemplo, de ingresar a un lugar y saludar, o de despedirse, o de pedir por favor y gracias. ¿Sí? Y también refieren a las reglas de etiqueta y los usos de la moda. Las reglas de etiqueta son las reglas que utilizamos al comer, ¿sí? Cómo nos sentamos, cómo comemos determinados alimentos. Hay alimentos que se pueden comer con la mano, alimentos que no. Y los usos de la moda refieren a cómo ir vestidos o cómo presentarnos en determinadas situaciones. No imagino a ninguno de ustedes asistiendo al colegio vestido de gala. Sin embargo, sí pueden hacerlo si van a una fiesta, a un casamiento o a un cumpleaños de 15. Por lo tanto, las normas sociales están implícitas en un montón de nuestras actividades cotidianas y a veces las vemos y a veces no. ¿Cuándo percibimos la falta de estas normas sociales? Y cuando las incumplimos porque vemos el rechazo del resto de la sociedad sancionando informalmente estas conductas. ¿Sí? Por lo tanto, hemos visto en este video la existencia y la necesidad de normas de conducta para regular nuestra vida en sociedad. Hemos definido qué es una norma y hemos determinado que están basadas en la libertad de opción de las personas y que no todas las normas se cumplen, por lo tanto, cuando no se cumplen, requieren un tipo de sanción, sea formal o informal. Y al ser tan amplio nuestro espectro de conductas, vamos a hablar de dos grandes subtipos de normas que vamos a llamar normas jurídicas, si son creadas por el Estado, y normas no jurídicas, más dependientes del sujeto, como son las normas morales, religiosas y sociales. Espero que este video haya sido claro y les haya resultado de utilidad para comprender el tema. Nos vemos.